Bueno, vamos a ver ahora. Esto está por empezar después de algunos problemas técnicos. En teoría estamos empezando a hacer la transmisión en vivo, así que voy a ver si tengo todo bien acá, si me dicen si están las cosas, creo que sí. Sí, me está diciendo que estoy transmitiendo en vivo, así que buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas en nombre del Museo Etnográfico. Mi nombre es Anabel Castaño y soy del área de acción cultural del museo, y desde prácticamente el principio de la cuarentena estamos haciendo un montón de actividades y compartiendo un montón de contenidos a través de las redes sociales del museo. Así que esta es una transmisión, en este caso creo que ya es la número 16, la vez pasada habíamos cumplido el 15, y es una transmisión justamente de Etnova en Casa. Esta transmisión está dedicada a un fragmento, un pedacito de una visita guiada que hacemos normalmente en el museo cuando el museo está abierto. En este momento que estamos acá cubriendo y cumpliendo la cuarentena, estamos justamente con el museo cerrado y pensando algunas actividades y propuestas para compartir con ustedes. Vamos a ver si funciona bien y se ve al derecho. Me voy a fijar acá por las dudas si se ve al derecho. No, obviamente el cartel está al revés, pero les juro que lo había probado y así estamos. Vamos a poner bien el cartel de Etnova en Casa. Ahí estamos, ahora sí. Sí, ahora sí lo vamos a poder ver bien. Y entonces sí, si ustedes buscan acá a través de este hashtag, se van a encontrar con todas las actividades que estamos compartiendo en el museo, en distintos medios, en distintas redes. Justamente nos encuentran así como esta transmisión en vivo que sale todos los sábados a las 4 de la tarde. Bueno, hoy un poco más tarde por un problema técnico que tuve acá en la computadora, pero normalmente nos pueden encontrar acá en nuestro Facebook. Los videos después van a quedar grabados y guardados en nuestro canal de YouTube, y además de eso nos pueden encontrar en nuestro Instagram y en nuestro Twitter como Etnova. Entonces, si nos buscan a estas direcciones o buscan justamente este hashtag de Etnova en Casa, van a encontrarse con distintas propuestas que estamos compartiendo desde el equipo del área de acción cultural, del cual yo soy una parte, o de otras áreas como el archivo, por ejemplo, que está subiendo contenidos los días lunes. Así que un poco habiendo avisado esto y bueno, ya empezando, viendo que acá la gente está empezando a conectarse, gracias por el aguante, sobre todo por este tema de que justamente estábamos empezando más tarde. La idea era empezar con el tema de cuerpos marcados. Cuerpos marcados es una visita guiada que está pensada sobre todo para adultos, para hablar del tema de los tatuajes, las pinturas corporales y las perforaciones también. Y yo les digo esto y tal vez ustedes piensan, bueno, y eso, o sea, yo no tengo nada de esto, o tal vez sí, y justamente por eso se están conectando. Y hay marcas que nosotros llevamos en el cuerpo, o incluso si no las llevamos permanentemente en el cuerpo, hay marcas y elementos que vamos a utilizar para justamente contar sobre nuestra identidad, sobre quiénes somos, incluso también marcas que no las elegimos nosotros, sino que fueron adquiridas por nosotros y nuestros cuerpos a lo largo del tiempo. Por ejemplo, cuando yo era chica, yo soy de una generación donde cuando nacía una niña no se preguntaba ni siquiera cuál era la identidad de género de esa persona, sino que a las niñas automáticamente se les asignaba el tema de una perforación en cada oreja, ¿no? Entonces teníamos el tema del agujerito para los aritos. Uno diría, bueno, pero eso es tan cotidiano. Bueno, eso es un aspecto de una marca corporal que podemos estar llevando. Y esta vinculación que tenemos con contar a través de nuestros cuerpos, a través de nuestra forma de vestirnos, de ser, cosas, aspectos nuestros, aspectos a veces individuales y a veces culturales y sociales, estar hablando un lenguaje en común. Bueno, esto es algo que pasa en muchísimas culturas, en todas las culturas en realidad. El cuerpo, la vestimenta, las marcas, las pinturas, la forma de llevar el pelo, la forma de llevar los adornos, ponerse cierta ropa en ciertos momentos del año, en ciertas épocas, y no solamente porque afuera hace frío o calor, sino también por elecciones. Esto es parte de algo que estamos comunicando, algo que estamos contando. Y entonces al contar, también estamos construyendo una narrativa colectiva que muchas veces se va pasando a lo largo del tiempo. Vamos a ver por las dudas, a ver que acá estamos con algunos comentarios. Bien, qué buenos estos reencuentros. Sí, justamente nos estamos acompañando, nos estamos viendo. Y un detalle, mis compañeras mientras yo estoy haciendo esta transmisión en vivo están respondiendo a través del chat, pero justamente si tienen alguna pregunta, si tienen algún comentario, por favor no duden en dejar el comentario ahí. Si yo llego a verlo durante la transmisión, obviamente que lo voy a responder. Una cosa que siempre pasa con estos vivos es que la transmisión...
ando con una papa en la boca. La transmisión llega 10 segundos después de que yo estoy hablando, entre 10 y 15 segundos. Entonces, lo que yo les estoy diciendo ahora seguramente les va a llegar dentro de unos segundos y capaz que una cosa que puede pasar es que las preguntas que ustedes están haciendo las están haciendo y yo ya seguí. Pero por eso la idea es que vuelvo de nuevo al chat, me fijo a ver qué pasa, vuelvo de nuevo a la parte de la transmisión. Entonces, les hablaba de esto de las marcas, les hablaba de estas formas que tenemos justamente de comunicar, de contar quiénes somos y de contar muchas veces estos hechos históricos, y a la vez ustedes pueden ver a mi izquierda, a mi izquierda, bueno, a la izquierda de la pantalla de ustedes, una imagen que fue pintada o dibujada en realidad por un explorador, un viajero, un naturalista que acompañaba a un marino que se llamó el Capitán Cook. James Cook fue un marino inglés que recorre, entre otras cosas pasa por la Patagonia también, pero sobre todo va a estar recorriendo el Pacífico. Y ahí Sidney Parkinson, su dibujante, su naturalista, la persona que lo estaba acompañando, va a estar haciendo un retrato de una persona maorí de Nueva Zelanda, justamente retratando lo que tal vez diríamos y lo que muchas veces se tradujo como los tatuajes, esas marcas faciales que estas personas estaban utilizando y también marcas corporales, pero que en realidad los maoríes le llaman tamoko. El moko, con K, es una marca corporal, puede ser facial o justamente corporal, que lo que está es contando algo sobre esa persona, pero no solamente algo individual, sino también está muchas veces, y en realidad es lo más seguro, está hablando también de un linaje, de una historia colectiva, de hechos y marcando momentos especiales en la vida. Si tenemos personas jóvenes de rango más pequeño en edad y digo, están interesados en esto, están interesadas en esto, piensen ustedes qué cosas hacen los grandes y qué cosas hacen los chicos para marcar momentos importantes en sus vidas. Eso es una forma de empezar a pensar en que justamente a veces estas marcas corporales lo que están haciendo es contarnos un poco esto. Bueno, durante mucho tiempo, sobre todo los ingleses van a considerar esto como algo exótico y a la vez algo que estaba relegado a ciertos grupos sociales. Entonces eran los indígenas, o si no eran, por ejemplo, las personas los marinos, la gente que iba al mar, entonces estaba toda esta cuestión del marinero tatuado. Las personas que se tatuaban exageradamente en el cuerpo en el siglo XIX, en Europa sobre todo y en la cultura occidental, muchas veces terminaban también trabajando en circos, como una especie de fenómeno de circo para que la gente fuera a verlos. En general aparecía, por ejemplo, y durante varias décadas, la mujer tatuada. The Tattooed Lady, ¿no? La mujer tatuada eran mujeres que estaban justamente tatuadas en prácticamente todas las partes del cuerpo, excepto las manos y la cara, y entonces se mostraban, no se desnudaban, pero sí se mostraban para esa época victoriana bastante ligeras de ropa, y en realidad lo que estaban haciendo era justamente mostrar estos tatuajes. Esto va a generar fascinación. Por un lado, justamente esto va a estar relegado como a un sector social, o por lo menos eso es lo que parece. Los misioneros que empiezan a viajar a estas islas y otros lugares donde también se practica este tipo de marcas corporales van a estar buscando prohibirlas, van a considerarlos una cuestión que contradice lo que dice la Biblia, porque justamente en uno de los pasajes de la Biblia del Viejo Testamento dice no marcarás tu cuerpo. Pero en este caso estas culturas lo están tomando justamente como un elemento sagrado, como una forma de comunicación. Y la cultura europea, esa del siglo XIX, a la vez que lo rechaza, también se fascina. Y no solamente se fascina. Dicen, por ejemplo, que la madre de Winston Churchill, el que después fue primer ministro de Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial, cuando ya estaba, digamos, sobre todo en la segunda mitad de la Segunda Guerra Mundial, que la madre de él, que era una mujer de alta sociedad, muy famosa no solo por su belleza, sino por su poder económico, entre otras cosas, tenía un tatuaje en su muñeca que era de una serpiente mordiéndose la cola, y que ella, o sea que esto era como casi un rumor que había salido incluso en muchas publicaciones, que fue un tatuaje que ella se lo hizo en un viaje volviendo de Asia y de Oceanía, y se lo hizo un marinero, y que esto no lo veía cualquiera, que solamente lo iba a ver su esposo o gente del círculo íntimo, y que siempre lo tenía debajo de una pulsera. Entonces siempre hay rumores sobre esta mujer de la alta clase y todo esto, pero no solamente ella, se sabe de que
la mayoría de la gente de las casas reales, los reyes, los príncipes europeos, se hacían tatuajes también, a veces por visitar algún lugar como sería Jerusalén y la Tierra Santa, entonces volvían, o llevaban, volvían con un souvenir, digamos, o llevaban marcado en el cuerpo sus heráldicas, sus signos de nobleza, ¿no? Digamos, los símbolos de la corona, de cada una de esas coronas. Entonces es interesante que aparece por un lado la presencia, el rechazo público, como que un sector de la sociedad solamente puede usar eso, o sea, y no solamente los marinos, muchas veces eran los criminales, muchas veces gente sospechosa. Hay mucho en la literatura también de que la persona que está tatuada, si no es un marino, es alguien que lo miran con cara rara. Y sin embargo, nos encontramos también con gente de la alta sociedad utilizando estos tatuajes en secreto, ¿no? Una especie de práctica entre prohibida y presente. Pero yo les estoy hablando del siglo XIX, les estoy empezando a hablar un poquito del siglo XX, y en realidad los tatuajes y las marcas corporales son muchísimo más antiguas. Algunas no las podemos reconocer y el registro arqueológico no nos da esa información porque justamente no se ha conservado. Una marca en la piel es algo que tiene que estar, digamos, tienen que darse las circunstancias de conservación para que los restos humanos justamente conserven esas marcas. En algunos otros casos, los objetos que a veces se encuentran en las colecciones de los museos, sí nos dan algo de indicios. Y también los cronistas, quienes viajaron por estos distintos lugares encontrándose con distintas culturas en varias épocas, depende de qué tan serio era el cronista o qué tan seria era la cronista, nos podían dar también información importante. Entonces les voy a compartir una imagen, vamos a tratar de ver si podemos, porque justamente el problema técnico que tuve fue que perdí todas las imágenes que les iba a compartir en este vivo, así que resolví de una manera un poco, vamos a tratar de que funcione bien. Y para esto, vamos a ver, acá estamos justamente en la sala de Entre el Exotismo y el Progreso. Es la sala donde, bueno, yo la semana pasada justamente habíamos estado viendo esta sala, y aquí hay dos objetos, por ejemplo, que son dos tallas de madera maoríes que fueron tatuadas, que fueron grabadas, talladas, y ustedes pueden ver dos hombres, dos personas, dos figuras que están con el rostro tatuado y que además están sacando la lengua. Bueno, estas figuras son figuras que ustedes iban a encontrar adornando alguna habitación interior en una sala de reuniones. Si ustedes vieron el video donde les cuento de Maui y las historias de Maui, justamente hablo de estos objetos en contexto de una de las narrativas tradicionales. Pero además, estos objetos nos cuentan un poco de estas historias, ¿no? Y vamos a tratar de ver, porque yo les estaba contando un poco esto de lo de América, y me parece que ahí estamos, bien. Y justamente, hablando de esto de los objetos, hablando de los cronistas, tenemos ejemplos de algunos cronistas que van a estar también hablándonos de marcas en el cuerpo, corporales, faciales, como en este caso Florian Pauque. Florian Pauque fue un jesuita que en el siglo XVIII, piensa en 1748, 1752, estuvo justamente viviendo en territorio argentino. En ese momento era, digamos, el virreinato del Río de la Plata todavía, perdón, ni siquiera, el virreinato del Río de la Plata es de 1776, así que esto era el virreinato del Perú. Él viene aquí con la orden jesuítica y termina viviendo entre los mocovíes, entre los mocoit, y hace muchísimos retratos y dibujos sobre la vida en esa región y las características de las personas. Y una de las cosas que él va a estar marcando justamente son a estas mujeres que tienen estos rostros, y no solamente los rostros, si ustedes se fijan en el dibujo, fíjense en las orejas. Lo que ellas tienen es los lóbulos de las orejas extendidos, y piensen actualmente que está la práctica de los expansores, que son estos aros que justamente van abriendo y abriendo el lóbulo de la oreja. Bueno, esto, por ejemplo, entre los incas, el lóbulo expandido era un símbolo de nobleza. ¿Sí? Era un símbolo de estatus. Entonces ustedes tenían a los españoles hablando a veces de un grupo específico de los incas que justamente tenían estas características del lóbulo expandido y lo llamaban los orejones. Bueno, pensamos en eso, ¿no? Empezamos a pensar en que estas marcas en el cuerpo nos están hablando, por ejemplo, de alguna característica. Pauque acá va a estar retratando a los avipones, y una de las cosas que va a mostrar no solamente es a estas mujeres, por ejemplo, y estas mujeres que además no solamente están con el rostro marcado, con el rostro probablemente tatuado, y
los expansores, como diríamos actualmente, en sus orejas, que en realidad tienen que ver con una práctica que se va haciendo desde muy pequeños y que van utilizando como pequeños elementos que van expandiendo justamente los lóbulos, sino también, por ejemplo, bueno, acá tienen otro ejemplo, pero en este caso esto no es de los avipones, es una réplica, una reconstrucción, pero ahí lo que tienen es un adorno sublabial. Con esto de que se me mezclaron las imágenes, bueno, no era mi intención mostrarles esta todavía, pero este adorno ustedes lo pondrían, o sea, también es a lo largo de una práctica de años, ¿sí? Y lo que está también es comunicando algún aspecto de esta persona. Usualmente, no les digo para este caso específico, pero usualmente ustedes se van a encontrar con este tipo de marcas en el cuerpo, y las marcas, sobre todo estas faciales, este adorno sublabial puede ser un símbolo de belleza, un símbolo de estatus o una marca de edad también. Cuando se llega a la mayoría de edad, justamente se utiliza alguno de estos adornos. O sea, distintas culturas van a estar tomando esto. Bueno, acá hay otra ilustración de Florian Pauke, donde está justamente mostrando a un cacique y a un, digamos, y al hijo del cacique. Entonces ahí ustedes pueden ver que también ellos tienen el rostro marcado, también ellos están comunicando. Y no es solamente a través de los cronistas o de los relatos o de las reconstrucciones. Algunos objetos también nos hablan de prácticas culturales. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en estas cerámicas moche o mochica, son un tipo de cerámica que se dio en la zona del centro de Perú. La cultura moche va a ser muy importante y muy relevante, y uno de los aspectos más interesantes que va a tener esa cultura en particular son los huacorretratos. Los huacorretratos son estas piezas cerámicas que son retratos de personas, y si ustedes se fijan en la persona del medio, esa persona no tiene un bigotito así, lo que tiene es un adorno supralabial, o sea, en vez de tener un adorno acá, tiene un adorno aquí adelante o una nariguera. En realidad, por el tamaño de eso, lo más seguro es que sea una nariguera que cuelga, y también esa nariguera está hablando de un adorno. Entonces empezamos a pensar también en las intervenciones que hacemos sobre el cuerpo para contar sobre nuestra identidad. La persona que está retratada a su izquierda, lo que tiene es las orejas perforadas, y justamente por eso pueden ver el adorno de sus orejas ahí muy bien, ¿sí? Y la otra, que yo justamente acá desde la pantalla no la veo muy bien, si mal no recuerdo, no tenía ningún adorno específico ni en las orejas ni en la nariz. Pero, por ejemplo, nosotros en el museo, con esto de la cuarentena, no tengo todas las fotos de los objetos del museo a mano, y la verdad es que tampoco quería estar como molestando a todos mis compañeros de las otras áreas rastreando la foto específica, pero nosotros en la sala de la Punalchac, una historia precolombina, que es una sala que habla de arqueología precolombina, de entre hace aproximadamente unos 4.000 o 5.000 años hasta hace 500 años, en esa sala estamos teniendo una pequeña muestra temporal donde hay algunas piezas moche, incluyendo unos huacorretratos, y uno de ellos tiene un adorno acá, supralabial, ¿sí? Y sería el mismo sistema que este que ustedes ven acá abajo, y fíjense que tiene como una parte más ancha que se pone adentro, y esto iría acá. Bueno, este otro adorno era al revés, acá. Y el otro adorno que tenía en la otra figura, lo que tenía eran los aros también, como una perforación bastante pronunciada, y también está marcando o está contando sobre la identidad de esa persona. Entonces, imagínense, estamos viajando de América, cronistas, objetos arqueológicos, cerámica, que nos empiezan a dar indicio o nos empiezan a hacer preguntas sobre estas marcas corporales y las personas. Como les digo, no todo lo podemos responder porque algunas de estas prácticas se dejaron de usar, algunas de estas prácticas los cronistas eligieron no retratarlas, no poner por qué, o consideraban que eran prácticas, algunas desde una mirada religiosa muy de superioridad y de sospecha, ¿no? Y entonces era como esta cuestión, no, estas cosas del diablo, y entonces la dejaban de lado, o en otros casos los consideraban como costumbres atrasadas, pero en realidad eran marcas culturales, y justamente, además, no solamente estaban hablando tal vez del rol social de la persona, sino, como en el caso de los tatuajes, que no son específicamente tatuajes que se dan en las sociedades de la Polinesia, están hablando también de valor, de poder enfrentarse al dolor, de lo que implica el proceso de tatuarse, y un montón de otros aspectos. Ahora, ¿por qué empecé yo hablando de Polinesia? Vamos a volver un poquito entonces acá a ver,
si podemos, a la pantalla justamente, acá a este dibujo. Bueno, porque cuando los ingleses hacen este retrato de los maoríes y los samoanos y la gente de las islas Fiji y la gente de Hawái, lo que van a estar hablando, y sobre todo en el caso de los samoanos, van a estar escuchando la palabra tau tau. Tau tau, y ellos esa palabra la van a tomar y van a empezar a hablar del tattoo. Y esa palabra se traduce al español como tatuaje. O sea, de ahí en parte viene el origen del uso de esta palabra. Vamos a ver cómo estamos acá y si tenemos alguna pregunta o comentario, pero me parece que estamos bien. Bien, a ver. Bueno, acá dice los esclavos solían ser marcados también, por eso señalé una clase inferior. Eso se da justamente por ejemplo, en la cultura griega y romana, es cierto. O sea, se le marca, ¿vieron esto de lo llevas marcado en la frente? Bueno, la marca en la frente era una marca de esclavos a veces. O en algunas culturas también fue una marca criminal. Y piensen ustedes, hablando de la deshumanización que acá mencionan, bueno, uno de los ejemplos más duros y más recientes en la historia que tenemos es el del Holocausto, con personas siendo marcadas con tatuajes para identificarlos a través de un número. Es interesante también cómo algunas de estas señales y estas marcas de deshumanización son tomadas y reivindicadas en la actualidad, son transformadas. O sea, vos me marcaste para empujarme hacia lo más abajo de todo, bueno, yo esto lo tomo y entonces, por ejemplo, hay generaciones, en algunos casos nos ha pasado en el museo de que nos contara una descendiente de una persona que sobrevivió a la Shoah, que justamente uno de sus descendientes se tatuó el número de su abuela en el brazo, porque era una manera de reivindicar y de marcar y de conservar esa memoria presente de esta abuela que había sufrido, no solamente la abuela, sino toda esa familia, un proceso atroz y deshumanizante. Entonces, en realidad, ese tatuaje lo que estaba era reivindicando y trayendo de vuelta y siendo resignificado y reapropiado, ¿no? O sea, un uso cultural totalmente diferente. Y otro detalle también, que ustedes justamente decían esto de los esclavos, bueno, tenemos también el ejército romano, ya en la última parte del mundo romano, también se tatuaba, pero o sea, en ese caso era una marca de identificación y de pertenencia a los distintos batallones o regimientos. Bueno, no era el nombre específico de los romanos, pero en este momento, entre las fotos y todo lo demás, la verdad que la burbuja de aire que tengo en la cabeza se movió y no me hace acordar cómo se llamaban específicamente. Pero bueno, yo les estaba hablando de todos estos ejemplos y me fijo mientras tanto por acá. Ana, quedó esta pregunta: ¿qué relación hay entre los rituales mágicos y las marcas? Bueno, justamente con los rituales mágicos, y ahí estaba el ejemplo que estaba buscando, así que lo voy a buscar mientras tanto, así no se quedan o no nos quedamos con esa pregunta específica. Estoy buscándolo acá mientras tanto en la pantallita. Justamente tenemos un ejemplo muy antiguo, que es un ejemplo que tiene más de 5.000 años, que va a ocurrir en Europa. Se va a encontrar, en realidad no se encontró hace 5.000 años, sino que una pareja que estaba haciendo trekking en una zona montañosa en la frontera entre Italia y Austria, se encontró con restos humanos congelados. Es una zona que aparentemente ha tenido, por lo menos en ese momento, 1991, o sea, fue hace unas cuantas décadas, pero para mí no, pero no importa. Pero bueno, fue hace unas cuantas décadas. Lo cierto es que esta pareja estaba paseando, encuentran estos restos humanos, llaman a la policía, viene el servicio forense, se lo llevan creo que era a Innsbruck, en Austria, y cuando hacen el estudio forense se dan cuenta de que no era una persona que había sido víctima de una avalancha, de un congelamiento repentino, de algo así, digamos, de golpe, sino que había sido un hombre que fue atrapado por el frío y muerto de frío hace 5.000 años. Este lugar entre Austria y Italia es el valle de Otzal. ¿Sí? Es una zona montañosa, justamente los Alpes, de Otzal. Y miro acá mi machete por las dudas. Justamente los Alpes de Otzal, y justo a este señor que encontraron lo terminaron llamando popularmente los medios de prensa, incluso mucha gente, Otzi. Otzi, después, a ver, me voy a fijar a ver si lo puedo poner acá en el chat por las dudas, pero
ahí lo dejé escrito, aunque les va a aparecer un poco después de o sea, les va a aparecer enseguida y esto que les estoy diciendo les va a aparecer después, así que, pero lo cierto es que este hombre, por ejemplo, tenía marcas en el cuerpo, y un detalle, porque también esto, el museo tiene la política de no exhibición de restos humanos, así que tampoco voy a estar mostrando las fotos de los restos humanos de Ötzi acá en cámara, digo. Lo mismo que no hacemos en la exhibición, no lo vamos a estar haciendo acá en el museo, en las transmisiones en vivo. Pero en el caso de Ötzi, tenía marcas, algunas en la muñeca, algunas en la parte baja de la cintura, algunas en las piernas. Y estas marcas, lo que estaban dando cuenta, o por lo menos lo que se piensa, era de que más que rituales mágicos, eran rituales de curación. Y las marcas, por lo que se estuvo viendo hasta ahora, coinciden con puntos, por ejemplo, de acupuntura, puntos de alivio terapéutico en ciertas regiones, o sea, tienen que ver específicamente con ciertas dolencias que aparentemente este hombre, del cual no sabemos su nombre, pero al cual se lo llama Ötzi, le estaba aquejando. Era un hombre relativamente grande, o sea, no era un hombre joven, y había sufrido varias enfermedades, incluyendo la enfermedad de Lyme, que es una enfermedad que produce una bacteria que viene con las garrapatas. Bueno, y a ver, estoy tratando justamente ahora de buscar la imagen, no de los restos de Ötzi específicamente, sino de la reconstrucción que se hizo en un museo, que es el Museo de Innsbruck, que justamente cuando se cumplieron los 20 años del descubrimiento de Ötzi, lo que hicieron fue justamente armar un esquema, ahí estamos, me parece que ahí lo pueden ver, digamos, una reconstrucción física de cómo se vería él. En su cuerpo lo que podemos encontrar es este tipo de, no son puntos, son líneas, y están distribuidas más o menos así, como para que ustedes lo vean en el esquema levemente. Son 68 tatuajes que tiene, y estos 68 tatuajes justamente están hablando de probablemente rituales de curación, o de un aspecto, o sea, de una práctica médica aplicada sobre su cuerpo. Y como les digo, es una de las evidencias más antiguas que hay de este hombre, digamos, de estas presencias. Después tenemos algunos otros casos, y eso también es interesante tenerlo en cuenta porque un poquito más adelante, un poco más cerca, tenemos a una princesa, ese es el nombre que le dio la prensa rusa, la prensa mundial, pero en realidad lo que se piensa es que era una mujer que probablemente tenía conocimientos médicos o conocimientos o era narradora oral. Eso me gustó, porque dije, bueno, mi otra profesión como es la narración oral, justamente dije, fantástico, esto de que justamente encuentren una mujer momificada, porque en realidad es una mujer la cual su cuerpo sufrió un proceso de momificación en Siberia a través del permafrost, del suelo frío congelado a lo largo de los siglos, de muchos siglos, y se encontró su cuerpo y su piel prácticamente intacta. Entonces de ahí tenemos la información de que justamente esta mujer, estoy tratando también de compartirles la imagen, así vamos a ver si me deja, no la imagen de ella, porque la verdad que sus restos no se conservan demasiado bien. No, esto no es. Esto no es. A ver, acá está. Bueno, este es el tatuaje de un hombre que también se encontró en un sitio muy similar, cercano a ella, que es en las zonas de las montañas Altai, los montes Altai en Siberia. Y esta mujer, que tenía aproximadamente 25 a 30 años, no mucho más que esa edad, se encontraron en sus tatuajes estas presencias de estos animales, por ejemplo. O sea, acá tienen como una especie de ciervo que en sus astas a la vez van apareciendo otras imágenes, flores. Bueno, a esta mujer se la encontró con una ofrenda de 6 caballos, comida, ornamentos hechos de oro, de cobre, de madera y de felpa, que el fieltro es un material muy importante en esa zona. Así que ahí tenemos también un ejemplo del uso y la presencia de estos tatuajes en distintas sociedades. Bueno, para el siglo XIX nada de esto se conocía. En general estaba bastante juzgado al respecto, o sea, se juzgaba a estas sociedades. Y entonces
¿de qué van a estar hablando? O sea, van a estar hablando de las culturas, entre comillas, muchas comillas, exóticas, van a estar hablando de, por ejemplo, también fijarse en los tatuajes japoneses, fijarse en los tatuajes japoneses. Vieron que actualmente, por ejemplo, se usan las mangas, estas, no el manga, el dibujo, sino las mangas, el tatuaje que cubre completamente el cuerpo. Bueno, ya hay fotos de esa época de hombres japoneses tatuados que se conservaban y se compartían por distintos lugares. Y una cosa más que me parecía importante para tener en cuenta, digo, acá estoy mirando para ver si trato de mostrarles algo, pero va a ser medio difícil técnicamente en esta parte de lo de los tatuajes, es que hay otras prácticas que se hacen. Por ejemplo, en la India tenemos el mendi. El mendi es el uso de la henna en las manos y en los pies, y de esto sí les puedo mostrar un ejemplo y creo que me va a dejar mostrar la foto, y es una práctica que todavía en la actualidad en la India se utiliza, y es una, por ejemplo, para las bodas. O sea, la novia cuando está a punto de casarse, vamos a ver si ahora podemos compartirles, ahí está, la novia cuando está a punto de casarse, lo que se le tatúa tradicionalmente con henna es las manos, la palma y el dorso de las manos y los pies. Entonces vamos a ver acá un poquito un ejemplo de unos pies que justamente están bien tatuados, marcados con el henna, con el mendi, y estos pies y estas manos, esto se hace antes del día de la boda. El henna, cuando ustedes lo aplican, cuando está recién aplicado, ustedes van a ver acá que está como en 3D, ¿sí? Ven que tiene como que sobresale, porque justamente esto se aplica en un pomo, es como una pasta, ustedes la tienen que dejar un tiempo, y cuando esto se cae, las manos ya quedan teñidas de un tono rojizo marrón. Y entonces, parte de la tradición es que la novia recién casada, cuando entra a la casa del marido, entra a vivir a la casa del marido, durante el mes aproximadamente en que la pintura tarda en borrarse de las manos y de los pies, ella no va a hacer nada en la casa, no va a ayudar en la casa a la suegra, hablando de modos tradicionales, digamos, ¿sí? Algunos grupos tradicionales en la India, pero en esta práctica también es una manera de que la novia pueda aprender y ver qué es lo que pasa primero en la casa, cómo son las dinámicas, cómo es la forma, también tenga el tiempo para pasar y conocerse con su esposo, con su flamante esposo, y poder estar juntos. Entonces, es interesante no solamente esto, hay otros tipos de pinturas que se aplican también sobre las manos y los pies. Cuando se han venido al museo para la noche de los museos para ver danzas de la India, bueno, ahí van a ver que justamente las bailarinas de danzas de la India siempre se pintan las manos y los pies también, y son pinturas que también tienen un sentido. Entonces, todas estas prácticas que también se han hecho en América, que se han hecho en Asia, que se han hecho en Oceanía, bueno, llegan como una especie de bolsa exótica para los occidentales. Y una de las cosas que empieza a pasar es que algo que es una marca que está hablando de una cultura específica y de una práctica específica, empieza a convertirse en algo muy fácil de apropiar, porque son diseños hermosísimos, pero a la vez son diseños que tienen sentidos. En el caso de los maoríes, y no sé si ustedes vieron, por ejemplo, ayer la recomendación de música que hicimos, porque todos los viernes a la noche hacemos una recomendación de música, justamente mis compañeras seleccionaron un tema maorí que se llama Tamoko, y haciendo referencia un poco también al vivo de hoy, y una de las cosas que contaban era que justamente el cantante en la letra y en la explicación del tema lo que dice es: esto no es un tatuaje, esto está grabado en mi piel y se encuentra muy muy dentro mío. Y es una aclaración que la hace, y la está haciendo porque lo que ha ocurrido es que los maoríes, tradicionalmente tan célebres por sus tatuajes fotografiados, retratados, y no solo retratados, ahora voy a llegar a contarles un poquito más de esto. Bueno, ellos, una de las cosas que empieza a ocurrir es que la gente se tatúa los tatuajes que ven en las fotos de los maoríes, en los libros de historia, en los libros de arte, y en realidad lo que están haciendo es como robarle la identidad a alguien, es como tatuarse el DNI de alguien encima. Y hay dos cosas que los maoríes siempre aclaran, y es que ellos no tatúan las caras de sus hijos. O sea, tradicionalmente no se tatuaban retratos de personas vivas, porque el tatuaje tiene algo más que ver con lo sagrado, con algo que es muy permanente, pero a la vez que tiene muchas raíces con el pasado y con esos antepasados que justamente están ahí, pero que no están presentes. Entonces, el tatuarse personas vivas era todo un tema, y después la otra era que justamente si ellos estaban usando sus tatuajes para identificarse, que alguien más tuviera la misma identificación
es literalmente eso, es como robarse el DNI de alguien, o más bien como robarse la huella de identidad, ¿no? Esta. Entonces es muy complicado el pensar en esto. Bueno, no solamente con los maoríes, los samoanos, los fiyianos, toda la gente que está en estas islas del Océano Pacífico, van a estar hablando de estas tradiciones y van a estar muy, con los años, cada vez más pendientes y celosos de que se respete su cultura y que no se generen apropiaciones culturales. Me voy a fijar a ver cómo estamos ahí en el chat, si es que hay alguna pregunta, o cómo estamos, a ver, me parece... Ah, bueno, no, está bien, están preguntando si queda grabado, mis compañeras están acompañándome y avisando que justamente tuve un problema técnico, así que parte de las imágenes no se les puedo mostrar, les pido disculpas por eso, pero creo que venimos bien, así que vamos a ver entonces, ahora les voy a mostrar algunos dos ejemplos específicos, si me deja acá abrir la computadora estas imágenes, aunque sea no de la manera que yo pensaba mostrárselas, pero de otra forma, y contarles que justamente una de las cosas que dicen los maoríes siempre es que el tatuaje es como una forma de tallado, de talla. Y pasó que en el museo, en el año 2015, en realidad no en el museo, fue acá en la ciudad de Buenos Aires que en el año 2015 vinieron un grupo de maoríes de Nueva Zelanda, una institución que les voy a poner las siglas ahora en el chat para que ustedes las puedan ver, NZMASI, que sería el New Zealand Maori Arts and Crafts Institute, que significa el Instituto de Artes y Oficios Maoríes de Nueva Zelanda. Bueno, ellos estaban haciendo una gira por todo el mundo, sobre todo por la zona del Pacífico, pero, o sea, habían ido, por ejemplo, estuvieron en Chile, estuvieron con gente de pueblos originarios locales y vinieron después a Buenos Aires invitados por la Embajada de Nueva Zelanda acá. Entonces, a través de las gestiones de la Embajada, ellos hicieron dos presentaciones, dos exhibiciones. Una fue en la Usina del Arte, y la otra fue en la Casa Nacional del Bicentenario, 2015, hace ya unos cuantos años. Y en ese momento nosotros entramos en contacto con ellos porque justamente en el museo, como están las colecciones maoríes, queríamos, bueno, que ellos supieran que estaba esto y bueno, conocer un poquito más del trabajo de ellos y que también ellos vinieran a ver las colecciones que había en el museo. El museo ha hecho restituciones de objetos procedentes de los maoríes en el año 2004 y de todas maneras todavía hay materiales que además nos interesaba saber y poder identificar. Bueno, ellos entraron en contacto enseguida. Acá justamente pueden ver a uno de ellos, James Rickard. Él es el maestro tallador, uno de los maestros más importantes de talla de Nueva Zelanda, que vino justamente a la exhibición, y ahí está en la vidriera de la Casa Nacional del Bicentenario en ese momento, tallando una pieza en cedro blanco. Y esta pieza ellos la hicieron, en realidad ellos tenían una dinámica súper interesante, y era que cuando venían a los distintos países que visitaban, pedían encontrarse con gente de los pueblos originarios de ese país, gestionado a través de la embajada o a través del gobierno de la ciudad, no estoy muy segura cómo, pero bueno, ellos entonces en la Usina del Arte hicieron una muestra y además estuvieron en contacto con gente de distintas poblaciones originarias de acá, y después en la usina, acá donde estaban haciendo esto de la talla, estuvieron trabajando también con gente que, por lo que tengo entendido, eran Pilaga y Wichi, talladores, y fue parte de una muestra conjunta que ellos hicieron, donde mostraron objetos maoríes hechos por la escuela, más objetos de el MATRA, el Mercado Federal de Artesanías, que estuvieron justamente conjuntamente haciendo esta muestra. ¿Y por qué les digo esto? Porque esa pieza que él está tallando ahí en vivo en este momento, bueno, en ese momento cuando yo saqué la foto, después cuando terminó de ser exhibida, les voy a pasar fotos y van a estar todas desordenadas, eso seguro, pero bueno, justamente a medida que la pieza fue siendo terminada y exhibida ahí en la Casa Nacional del Bicentenario, cuando terminó la muestra, ellos decidieron donar el objeto, donar esta pieza tallada al museo. Y la donaron, y es una de las formas de donación más especiales que hemos tenido, porque la han donado en forma de comodato. O sea, nosotros somos custodios de este objeto, y ellos justamente dejaron la pieza con toda la información, y además detrás de ella fueron tallando palabras en maorí. Acá justamente esto es del día que ellos entregaron esta pieza, que en la parte de arriba tiene como
diseños más maoríes, más tradicionales, vinculados también al tamoko, al tatuaje, y en la parte de abajo tiene una mezcla de diseños maoríes con alguna combinación de diseños que hicieron en función de lo que habían conversado y trabajado en conjunto con la gente de Pilaga y Wichí que participó de la muestra. Esto justamente es el trabajo que hicieron, creo que era, a ver, probablemente me equivoco, pero creo que acá tengo los datos de la persona que trabajó, las personas que trabajaron, justamente Wichí, Mocoví, no eran Pilaga, disculpen, Wichí y Mocoví, que fueron Alexis Peñalosa y Francisco Ferrer, y a la vez los maoríes, especialmente James Ricard, que era el que dirigía toda la parte de la talla y el maestro tallador, junto con talladores y estudiantes de talla de la escuela. Y entonces, bueno, estuvieron haciendo este pájaro gigante en vivo, por un lado el tallador Pilagá y el tallador Wichí, y por el... Pilagá, disculpen, sigo todavía con Florian Pauque, Mocoví y Wichí, y por el otro lado ellos estuvieron haciendo esta muestra. Y esto fue el día que entregaron la pieza, justamente con el embajador de Nueva Zelanda en ese momento, la secretaria académica del museo, y acá justamente en la previa, cuando estaban haciendo todo el trabajo de preparar las maderas, preparar todo el material. Esta es una pieza que está en el museo y en este momento está en la reserva de colecciones etnográficas, que bueno, cuando volvamos a abrir se va a poder visitar. Bueno, se va a poder visitar en cuanto estén todas las condiciones dadas y todo el protocolo obviamente de apertura, pero me parecía que era interesante, bueno, esto era el póster de cuando ellos estuvieron acá en Buenos Aires, pero me parecía que era importante tener en cuenta esto de que para ellos tradicionalmente hablar de esto del tatuaje es en realidad hablar de tallar en la piel. Y las tallas, sobre todo las faciales, están hablando también de una identidad y como les digo, de generaciones de personas que esa identidad además era súper personal, ¿sí? A ver, para que tengan ustedes una idea, los jefes maoríes firmaban los documentos, los tratados, a veces en algunos casos, con su tamoko, con su tatuaje facial. Y esto ustedes lo pueden ver ahí volcado en el papel. O sea, este tatuaje era una marca personal y una marca además de la historia de vida de la persona que había firmado ese documento. Esto es algo que por eso se insiste en que cada uno de los elementos del tatuaje, esto por ejemplo es un recipiente para la tinta, y entonces ustedes de aquí pueden, o sea, el tatuador, la persona, el tojunga, la persona con poderes espirituales y con capacidad de tatuar, que es un momento ceremonial muy especial, cargado del ritual, pero a la vez ese ritual entrelazado en cuestiones de salud y cuidado y prevención. Bueno, el tojunga utilizaba estos recipientes para sacar la tinta. Acá algunas imágenes para que ustedes puedan ver de, por ejemplo, una mujer tatuada. Las mujeres también se tatuaban y una marca de belleza particular era el tatuaje en los labios y en la parte de debajo del mentón. Y un detalle. Para las mujeres maoríes, el color rojo de la boca era un símbolo de poca salud, más bien. Entonces se encontraban ustedes con estas mujeres bellísimas, imponentes, y con estas marcas faciales también contando y hablando de su historia y de sus linajes. Los tatuajes maoríes en particular eran grabados en la piel y algunas de las herramientas que se utilizaban eran estas que ustedes pueden ver acá en las imágenes. Todas estas personas que están aquí retratadas son personas con nombre y apellido, como este que es el rey Taugiao, un rey de la isla sur de Nueva Zelanda, y los objetos vinculados a ellos, bueno, estas fotos son de distintos museos, en este caso esto es de un museo inglés que se llama el Horniman Museum, y se han hecho tatuajes durante la vida y después cuando una persona moría también había algunos tatuajes post-mortem, que eso va a ser una práctica muy particular y en la cual muchos museos van a depredar directamente porque la persona, la cabeza post-mortem tatuada durante una época en Nueva Zelanda fue un producto de deseo para coleccionistas. Una práctica bastante terrible, de la cual nosotros, por ejemplo, en el museo hubo una cabeza que llegó a través de una donación, y esa cabeza fue devuelta, ¿no? Es todo un tema la cuestión de los restos humanos. Nosotros, una de las cosas que siempre estamos compartiendo acá, y me parece, o sea, y un detalle también, y es que durante un tiempo fue muy perseguido el tema de los tatuajes y de las marcas corporales, no solamente en Nueva Zelanda, también acá en Argentina, por ejemplo, en otros países, y el tatuaje ahora también es una reivindicación y una forma de
fortalecimiento de la identidad. Hay un orgullo de nuevo de poder mostrar estas marcas y de hablar de estas historias. Como les decía, esta es un pedacito de una visita mucho más larga que habla de distintas culturas y distintas prácticas de las marcas corporales, faciales. Ni siquiera llegué a tocar ni a hablar de Samoa, por ejemplo, pero lo voy a estar dejando acá con Nueva Zelanda. Y un detalle para reforzar esta idea de lo sagrado del tatuaje, y por eso les voy a dejar también una palabra ahí en el chat que no es tamoko, ¿sí? Les pongo acá kirituji. Ahí se los puse. El kirituji es algo que significaría dibujado en la piel. Dibujado en la piel no quiere decir que está grabado, que está vinculado a los antepasados y las raíces antiguas que hay en esta continuidad de generaciones, o que están hablando de la historia de las generaciones de las personas que utilizaron esto, o los logros de un jefe. Usualmente los tatuajes faciales y sobre todo a cara completa, estamos hablando de los logros de una persona, alguien que fue alcanzando distintos hitos en su vida. No era un tatuaje que se hacía completo en la cara, sino que tal vez podía llevar un tiempo. Llevaba mucho tiempo de curación, estamos hablando de meses. Había un montón de prohibiciones y rituales vinculados a esto, como les digo, también algunos que tenían que ver con la prevención. Pero una de las cosas es que justamente vienen de un origen sagrado. Y lo que dicen es que el tatuaje originalmente no era algo que hacían los maoríes cuando vivían en Aotearoa, en la isla de la Gran Nube Blanca, que es el nombre en maorí de Nueva Zelanda, sino que en realidad fue a través de Mataora, un hombre que estaba casado con una mujer de origen divino, que era Niwareka. Niwareka era una mujer la cual sus padres vivían en el inframundo. Y en un momento ella se encuentra con Mataora, se enamoran, se casan, viven durante mucho tiempo felices hasta que en un momento él la golpea. Y ella esto no lo podía soportar porque aparte de eso, en su cultura eso no ocurría. Entonces lo que ella hace es lo deja. Baja al inframundo nuevamente, baja al otro mundo y ahí se queda con su familia. Y Mataora, después de un tiempo de darse cuenta de lo que hizo, de empezar a registrar esto que ella le reclama y le reprocha y le dice que eso no es normal, cobra fuerza y baja a buscarla y a pedirle perdón. Y cuando se encuentra con el mundo sobrenatural, con este mundo del inframundo, con el padre de Niwareka, y la madre de Niwareka, que eran justamente descendientes de la diosa de la noche y del dios de los terremotos, estas personas tienen la cara grabada. Y lo miran a él y le tocan la cara y le dicen, vos lo que tenés es una pintura, es algo que no queda. Y como no queda, tus actos tampoco. Por eso es que sos así. Entonces él se enfrenta a esta idea de la permanencia a través del dolor y del enfrentarse con mucho valor al tatuaje. Y así es como él acepta el tamoko. Y una vez que su suegro le hace el tamoko a él lo aprende y después lo lleva al mundo de los humanos y de los maoríes. Así llega a manos de los maoríes ese conocimiento. Es una de las tantas historias de cómo llega el conocimiento de los tatuajes, estos tatuajes que tienen mucho más significado y son mucho más profundos, que, hay varias. Los samoanos tienen su propia historia de origen, pero bueno, eso será para algún otro encuentro. Y un detalle más, yo les mencionaba el kirituji porque justamente el kirituji sería como la piel dibujada. Es un grabado, está hecho en la piel, pero no tiene ese significado y ese peso de las generaciones. No está ofendiendo a alguien, no se está apropiando de la identidad cultural de nadie tampoco. Tengo acá un poco de ruido del costado, pero disculpen. Pero bueno, como les decía, tenemos ahí un aspecto bastante importante de la cultura y es justamente ese, que una cosa es la identidad cultural a través de las marcas que llevamos nosotros y que las identificamos y las vemos, y la otra, bueno, no sé, disculpen acá. Ahí está. Y la otra marca, y la otra que no es una marca cultural de generaciones, sino que es algo para poder utilizar en el cuerpo, pero sin ofender a ninguna sociedad que lo está haciendo. Por lo menos este es el caso del kirituji de los maoríes versus el tamoko. Bueno, dicho esto, les agradezco por haberme acompañado, a pesar de la demora en empezar esta emisión. Mi nombre es Anabel Castaño, soy del área de Acción Cultural. Nos pueden encontrar en nuestras actividades a través del hashtag de Etnova
o buscar al museo en sus redes. El museo depende de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, así que pueden entrar a www.museoetnográfico.filo.ua.ar. Si les muestro la dirección acá, la tengo al revés, así que no me va a servir para mostrárselas en este momento, pero si entran a cualquiera de nuestras redes van a encontrar los links para poder ir siguiéndonos en YouTube, en Facebook, en Instagram, en Twitter, y bueno, enterarse de las próximas contenidos que estaremos compartiendo en las próximas transmisiones. Así que, como siempre, gracias por estar acá siempre presentes, y bueno, con esto me despido hasta el próximo sábado a las 16 y les deseo una muy buena semana y un muy buen fin de semana, lo que nos queda. Así que ahí estamos y